Del universo fantástico de Mega Man, desde el inicio de la saga hay una habilidad que parece casi normal, pero que sin lugar a dudas es profundamente inquietante si se analiza con atención. Nuestro amigo X derrota a un enemigo y de inmediato puede usar su poderoso arsenal. Él no lo desmonta, no lo analiza en un laboratorio, ni tampoco lo reconstruye. Simplemente lo toca y el arma pasa a ser suya. Pero, ¿qué pasaría si nos hacemos la verdadera pregunta? ¿Cómo es posible que el X-Buster copie armas tan distintas entre sí? ¿Por qué nuestro valiente héroe puede usar fuego, hielo, electricidad y otros poderes increíbles sin destruir su propio cuerpo? ¿Y por qué esa asombrosa energía se agota, obligándolo a recargarse? Ciertamente, nada de esto es casual, y no es solo mecánica de videojuego. La respuesta está en la naturaleza misma de X y en el hecho de que el X-Buster no es un arma externa, sino una extensión directa de su cuerpo y de su ADN. Pero no perdamos más el tiempo y vamos al tema. Nuestra historia comienza en el momento exacto en que el Dr. Thomas Light rompe todas las reglas conocidas de la robótica. En un mundo poblado por máquinas, él buscaba algo más. Así pues, en el año 2000X nació Mega Man X, no como un simple robot, sino como una nueva forma de vida. Sin lugar a dudas, X no es un robot convencional. Light no lo construyó como una máquina con funciones cerradas, sino como algo completamente nuevo. Un ser con voluntad propia, un alma cibernética real, un cuerpo con ADN artificial y, lo más importante, un potencial ilimitado. El cuerpo original de este poderoso guerrero era gris, sin color definido. Esto no es un detalle estético, pues significa que X no estaba fijado a un solo tipo de energía. Su energía base es azul, sí, pero esa energía no es rígida. En esencia, es un estado neutro, rebosante de posibilidades latentes. Consciente del terrible peligro que un ser así podría representar, el Dr. Light lo selló en una cápsula de hibernación, sometiéndolo a décadas de análisis para asegurar su estabilidad mental. Mientras X dormía, un eco oscuro de su creación tomaba forma. El Dr. Wily, ese maligno personaje y eterno rival de Light, obsesionado con la superación, construyó a Zero. Este nuevo y poderoso robot fue diseñado para ser el pináculo de la robótica de combate. Pero Wily, en un acto final de malicia, transformó su propia conciencia en un terrible virus y la incrustó en el núcleo de Zero. 100 años después, el arqueólogo Dr. Kane descubrió la cápsula de X y lo despertó. Maravillado por la obra de Light, utilizó el diseño de X como base para crear una nueva generación de Reploids. El primero y más avanzado de ellos fue Sigma, un líder nato y muy poderoso. Sin embargo, al replicar a X, Kane no pudo duplicar su potencial ilimitado, creando variaciones más restringidas. La paz fue efímera. Algunos Reploids comenzaron a rebelarse, siendo etiquetados como Mavericks. Para combatirlos, se formó una unidad de élite, los Maverick Hunters, con el propio Sigma a la cabeza. Nuestro amigo X, a pesar de su aversión al conflicto, se unió a sus filas, aunque su naturaleza pacífica lo mantenía en un rango bajo. El punto de quiebre llegó en un laboratorio abandonado. La cápsula de Zero fue descubierta y al destartar, el terrible virus Wily se apoderó de Zero. Enloquecido, Zero desató una masacre. Escuadrones enteros de Maverick Hunters cayeron ante su furia. Sigma, como líder, acudió personalmente. Sin lugar a dudas, la batalla fue titánica. Sigma, a pesar de su inmenso poder, fue superado por la ferocidad salvaje de Zero. Justo cuando Zero iba a asestar el golpe final, un destello de su verdadera conciencia emergió, provocándole un instante de vacilación. Sigma, aprovechando esa abertura, destrozó el cristal del casco de Zero. En ese momento, el terrible virus Wily, liberado, encontró un nuevo huésped, el poderoso Sigma. Poco a poco, el virus corrompió la programación de Sigma, transformando su orgullo en arrogancia y su sentido del deber en un odio profundo hacia la humanidad. Mientras tanto, un Zero amnésico y libre del virus despertó con un carácter bondadoso, uniéndose a los Maverick Hunters y forjando una amistad con nuestro amigo X. La rebelión de Sigma comenzó a gestarse, atrayendo a poderosos cazadores como Storm Eagle y Chill Penguin a su causa. El mundo se asomaba al borde de una batalla sin precedentes.
¿Por qué el X-Buster puede copiar las armas de los enemigos? Pues porque no las roba. Y aquí está la clave fundamental. Sin lugar a dudas, el X-Buster no copia armas, copia estructuras energéticas y genéticas. El Buster no es un cañón independiente. En esencia, es literalmente el canal por el cual X proyecta su propia energía. Cuando nuestro valiente héroe derrota a un Maverick y entra en contacto con su núcleo, X entra en contacto con el ADN Reploid del enemigo. Ese ADN es compatible porque deriva del suyo. Entonces analiza y replica la estructura energética del Maverick y su sistema interno reconfigura su energía base para imitar ese patrón. La primera vez que X experimentó esto en batalla, la sensación fue abrumadora. Se encontraba en la desolada base del terrible villano Chill Penguin, un páramo de metal congelado azotado por ventiscas. Este maligno personaje se deslizaba por el hielo a una velocidad increíble, creando estatuas de hielo y disparando ráfagas de su shotgun Ice. Nuestro amigo X, aún inseguro y torpe, sentía el frío paralizante en sus circuitos. Cada disparo de su X-Buster impactaba contra barreras de hielo que se reconstruían al instante. La frustración crecía, pero también la determinación. Concentró toda su poderosa energía en un único disparo cargado. Una esfera de plasma azul creció en la punta de su cañón, vibrando con un poder asombroso, y la liberó. El rayo atravesó el hielo y golpeó a Chill Penguin de lleno, provocando una sobrecarga en su núcleo que lo hizo estallar en una lluvia de fragmentos metálicos y nieve. Un silencio tenso cayó sobre la sala. El poderoso guerrero, respirando con dificultad, se acercó a los restos humeantes. Del núcleo destrozado del Maverick emanaba una luz celeste. Por instinto, extendió la mano. Al tocarlo, una corriente de datos puros y energía criogénica fluyó hacia él. Sintió un frío intenso, no en su armadura, sino en su interior, como si su propia energía estuviera siendo reescrita. Su cuerpo se convulsionó por un instante. Por tanto, es por eso que X cambia de color. No es un efecto visual, es la señal de que su cuerpo ha cambiado el tipo de energía que está procesando. Su armadura azul brillante se tiñó de un blanco inmaculado y celeste. El cambio fue físico, tangible. Levantó su X-Buster y en lugar de un disparo de plasma, materializó un fragmento de hielo afilado idéntico al que Chill Penguin había usado en su contra. Esta experiencia se repitió en la brutal batalla contra Storm Eagle, en lo alto de su gigantesca aeronave. El viento aullaba, arrancando planchas de metal del fuselaje mientras luchaban en una caída controlada hacia el desastre. Tras una brutal batalla aérea, al absorber el núcleo de Storm Eagle, X no solo obtuvo su arma, el Storm Tornado, sino que sintió cómo su sistema asimilaba los principios de la energía cinética y el control del viento. Su armadura adoptó un vibrante tono verde. El fuego se vuelve energía térmica roja o naranja. El hielo se vuelve energía criogénica blanca o celeste. La electricidad se vuelve energía iónica amarilla, y la gravedad, el ácido o el plasma se convierten en patrones distintos. En esencia, el poderoso X-Buster actúa como un modulador. No crea la energía, la canaliza desde el cuerpo de X. ¿Pero por qué las armas especiales se agotan? Ciertamente es porque esa energía no es natural para X. La energía azul es su estado estable, mientras que las energías especiales son forzadas. Cuando nuestro amigo X usa un arma especial, su cuerpo debe mantener un tipo de energía distinto, contenerla sin dañar su estructura y canalizarla por el Buster. Por tanto, eso consume reservas limitadas. Cuando se agotan, X no puede sostener esa frecuencia y debe volver a su estado base, de modo que necesita esferas azules de energía, pues no recargan el arma, recargan a X. En cuanto a la otra gran pregunta, ¿qué nos dice esto sobre X como ser? Nos dice algo aterrador y fascinante. X no solo puede adaptarse,
X puede convertirse en cualquier Reploid. Cada arma copiada es una mini transformación parcial. Nuestro valiente héroe no imita el arma, imita la esencia funcional del enemigo. Esto explica por qué puede usar habilidades absurdamente distintas, por qué nunca pierde compatibilidad y por qué puede integrar armaduras, chips, ciberelfos y modificaciones sin colapsar. En medio de la brutal batalla contra Sigma, la IA del Dr. Light, sintiendo el peligro, activó cápsulas ocultas por todo el mundo. Al encontrar la primera, X se vio envuelto por una luz suave y la figura holográfica de su creador apareció ante él. Sintió como nuevas piezas de armadura se materializaban y se fusionaban con su cuerpo, no como un añadido, sino como una parte de sí mismo. Su sistema las aceptó sin conflicto, una prueba más de su increíble capacidad de adaptación. Esta capacidad fue puesta a prueba de la forma más dolorosa en la fortaleza de Sigma. Allí, el terrible villano Vile, pilotando una inmensa Ride Armor, derrotó a Zero. En un acto de sacrificio supremo, Zero se autodestruyó para destruir la armadura de Vile, quedando mortalmente herido. X, consumido por la ira y el dolor, venció a Vile, y al acercarse a los restos de su amigo, tomó su poderoso Seabuster. Su cuerpo, una vez más, se adaptó, integrando la funcionalidad del arma de Zero como si fuera propia. En esencia, X es un ser evolutivo absoluto. ¿Pero por qué nadie más puede hacer esto como X? Axel puede copiar ADN, sí. Su asombrosa habilidad, vista durante la insurgencia de Red Alert, le permite replicar la forma y las armas de otros Reploids, una herramienta de infiltración y combate formidable. Los Reploids de tercera generación pueden imitar formas, pero sin lugar a dudas, todos tienen límites. X no, porque X es el origen y todos los demás son derivados. La habilidad de Axel, aunque increíble, es una copia superficial de la forma. La habilidad de X es una absorción fundamental de la esencia. Incluso en las Elf Wars, incluso como ciberelfo, incluso dividido en fragmentos, X sigue siendo el punto de referencia. De modo que el X-Buster no es un arma milagrosa, es la manifestación visible de algo mucho más grande, pues X es una entidad diseñada para comprender, adaptarse y absorber cualquier forma de existencia Reploid. Por eso puede copiar armas, por eso cambia de color, por eso nunca deja de evolucionar. Y quizá por eso mismo, nuestro amigo X siempre tuvo miedo de su propio poder. Ciertamente, cada victoria, cada nueva habilidad, era un recordatorio de que en su interior yacía el potencial para convertirse en aquellos aterradores villanos que juró destruir. El temor no era a los Mavericks, sino a su propia e ilimitada capacidad de cambio. Así pues, eso fue por qué el X-Buster puede copiar las armas de los enemigos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Yo soy Gate y esto es Videojuego Indie.